me parece que hay que ser muy prolijo para que dé la idea, una vez que esté firmado y aprobado, de que es suficientemente contundente como para evitar la especulación de que después de las elecciones va a haber algo grande, 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 o grande. Es decir, que va a haber un segundo ajuste cambiario, digamos, después de las elecciones. Segundo, Digamos, si hubiera uno ahora. El problema es que yo creo que el gobierno está tratando de negociar de que no haya ningún tipo de ajuste cambiario ahora, simplemente una banda más alta que sería un semiajuste, ¿no? Pero el problema es el piso de la banda, no tanto el techo. Jorge, ¿cuál es tu formación? ¿No? Porque ahí me decían, trae un economista heterodoxo, pero no un keynesiano, sino un heterodoxo en serio, me decían. Claro, porque desde que Milei llama a zurdos a todos, claro, los keynesianos, que Milei está peleando contra la economía neoclásica, digamos, contra los keynesianos, que los heterodoxos en serio, digamos, consideran que han sido neoliberales, digamos, ¿no? Entonces, que no han sido, estoy hablando ¿de qué estoy hablando? Del equipo de Zurruil, por ejemplo, de Machinea, incluso de Roberto Frenkel, de todos los estructuralistas, pero que tienen una pátina keynesiana, pero con una idiosincrasia local, ¿no? Lo llamamos estructuralistas. ¿Tu formación cuál es? Pues en un rato vamos a hablar con un monetarista Chicago Boy, digamos, que tiene el manual del FMI en la frente, ¿no? Y con los cuales se está peleando Caputo. Caputo no se está peleando con los zurdos. Ese es el problema que tiene el gobierno. Milei no se está peleando. Los mandriles a los cuales llama Milei son los que antes eran sus profesores, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es tu formación? Bueno, te contesto eso y después te hago alguna observación sobre lo que estaban hablando de la comunicación del fondo y de los personajes. Mira, el otro día justo empecé el curso número 27 de Finanzas Internacionales, que es el curso de quinto año que doy yo, además de otras cosas en maestrías, pero digamos ese es el curso que tengo desde hace muchos años. Y una de las cosas que le decía a los chicos... ¿En la Universidad de La Plata? En la Universidad de La Plata, sí. También enseño en otros lados, pero yo me he formado en la Universidad de La Plata, soy doctor en Economía de la República Italiana y después volví a La Plata y concursé en ese lugar. Yo le decía a los chicos que yo me considero en general un economista ecuménico. ¿Qué significa esto? Los chicos no sabían lo que era ser ecuménico, pero básicamente que trata de hacer converger las cuestiones más útiles que hay en la teoría económica. Nosotros tenemos una profesión, una ciencia que tiene una riqueza espectacular, sí. Y yo creo que es muy restrictivo tratar de querer adaptar la realidad a el manual con el que vos te formaste. De hecho, obviamente que mi formación es ecuménica porque La Plata es una facultad bastante ortodoxa, si bien yo he tenido a López Murphy, a Artana, a Navajas, también a Remes, es decir, hemos tenido distintos tipos de profesores y hoy día tiene ese sesgo neoclásico y más bien hacia la microeconomía. En Italia vi otras cuestiones mucho más interesantes, con mucha más apertura desde un punto de vista más keynesiano, y obviamente siempre abrevé en la gente del CEDES y en el estructuralismo latinoamericano, Olivera, Previch, etc. Es decir, mi idea es esa, ser ecuménico y sobre todo, como me he dedicado a la academia mezclada con la política económica, como decía Previch, yo entro y salgo, y que él decía que era lo que tenía que hacer un académico que quiere ser además o actuar en la política económica. En Argentina eso es tremendamente necesario, porque no podés pensar la política económica restrictivamente con uno solo de los manuales. Tenés que tratar de tener todos los manuales y ir viendo cómo la realidad te va cambiando constantemente. Así que nada, yo creo que tengo una fuerte base. Me siento keynesiano, me siento estructuralista, pero si vos ves mi curso lo primero que les digo es, nosotros vamos a ver 60% mainstream. ¿Por qué mainstream? Porque el 80%, el 70% de las discusiones, sobre todo en política económica, en arquitectura financiera internacional, en el fondo, etcétera, con todos estos colegas que hemos discutido, se hace en base al conocimiento mainstream, es decir, al ortodoxo. Entonces vos tenés que saber qué es lo que está diciendo la ortodoxia y eventualmente analizar todas las críticas que le podés hacer. Me parece que esa es la forma más importante de enseñar y además de pensar uno mismo las cosas. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué me querías comentar respecto a...? Lo de Juli Kozak que ustedes estaban analizando, escuché la charla que ustedes tenían. Recuerden que, como vos bien dijiste, fue la jefa de la misión argentina. Nosotros hemos discutido
Con ella hay anécdotas fenomenales porque ella, desde el 2020 hasta que sacamos el acuerdo, en la primera etapa del gobierno, es decir, yo estuve en el acuerdo tanto con Martín como con Massa, pero la primera parte estuvo ella. Fue una de las tantas personas donde la kriptonita argentina la tocó, pero bueno, se fue a ese lugar. Pero ella es muy inteligente, conoce muchísimo a Argentina, no es que está hablando, qué sé yo, de Egipto o de un préstamo a Ucrania. El caso argentino lo conoce a los actores, entonces es muy importante la conferencia que dio ayer porque fue muy clara. Es economista, no es una especie No, es economista, sí. Es economista, claro. Y es muy buena y eran muy buenas las discusiones. Imagínate que todas las discusiones nosotros las hicimos, es una anécdota divina, en el Salón Eva Perón de la Embajada Argentina, porque nosotros no podíamos entrar al Fondo Monetario en la época de la pandemia. Ellos eran muy restrictivos. Entonces, Cuvedú, Juli, todos venían a la Embajada Argentina y hicimos todo el acuerdo bajo la atenta observación de un busto grande que hay en la esquina de Eva Perón, ¿no? Con las ventanas abiertas en noviembre, muriéndonos de frío. ¿En noviembre ¿de qué? ¿El 2020? Eso es 2020. Del 2020. Bueno, fue la renegociación del acuerdo claro. que del préstamo de Macri, ¿no? Bajo claro. El ministerio. Y vos ibas como representante del Banco Central. Del Banco Central. Bueno, ¿qué estás viendo hoy? ¿Qué sacas de las declaraciones de Caputo y de lo que dijo Juli Kozak? Bueno, yo creo que pasa que hacemos aclaraciones que terminan oscureciendo, porque yo recién había justo posteado algo en Twitter, en X, sobre esto de cómo los números no te van cerrando, ¿no? Es decir, lo que dijo Kozak es clarísimo. Es más, si vos mirás la historia, nunca hay más salvo 2, 3 casos, nunca hay más del 40%, 35% de desembolso de un préstamo. Entonces, los 20.000 millones o son todo el acuerdo, o nos desayunamos una sorpresa que el acuerdo es, no sé, de 35.000 millones y entonces nos dan un porcentaje de eso como desembolso inmediato. Lo que pasa es que yo creo que Caputo dijo todas cosas que al mismo tiempo son inconsistentes. Si el acuerdo es de 20.000... Claro, eso sería un bombazo. Tremendo. Eso sería, claro, lo que llaman un game changer, ¿no? Digamos, Atento. Sí. En principio, el anuncio sería un bombazo. Después viene una segunda vuelta, que es... ¿Qué te piden a cambio? Eso ni hablar, esa es la tercera. La segunda es si te lo dejan usar. Porque yo insisto, por más que Federico Furiase, al que yo estimo y todo... diga que todo va a ser de libre disponibilidad. Es muy difícil pensar que el Fondo Monetario te va a dar 20.000 millones, te los va a dar todos juntos y te va a decir, ya que hiciste lo que yo citaba en la otra charla que tuvimos con vos sobre el post ese, sobre el humo y esto del cambio del patrimonio neto, ya que son se los vamos a pasar del Tesoro al Banco Central, son del Banco Central, que el Banco Central haga lo que quiera. Si los quiere gastar interviniendo en el mercado, que los gaste todo. Eso es imposible porque esa plata el fondo te la da para que, además de pagarle intereses, que es lo que ellos viven, vos garantices que vas a tener el repago en los próximos años. Entonces, es muy difícil que te den 20.000 millones para que vos puedas gastar, defendiendo un dólar barato, una parte sustantiva de esos recursos. Entonces, ese es el segundo problema. Y el tercer problema es... también vi que lo estaban charlando ustedes y me parecía que estaba muy interesante. ¿Qué te van a pedir sobre todo en términos de metas? Lo que dice el gobierno de que ya hicieron metas, es cierto, hicieron las metas fiscales, pero un programa con el Fondo Monetario, si bien is mostly fiscal, IMF, en realidad ellos también se preocupan mucho porque vos acumules reservas. Y en eso el gobierno ha fracasado estrepitosamente, porque no solamente no acumuló reservas, las reservas netas bien medidas son menos 11.000, sino que tiene un stock de deuda exigible en términos comerciales más grande que el que había quedado con el otro gobierno y tiene un stock de préstamos en dólares que se podrían desarmar y eso te va a presionar sobre las reservas netas, no solo sobre las brutas. Entonces, me parece que el Fondo Monetario, la meta más importante que va a poner es una meta de acumulación de reservas y eso va asociado a una política cambiaria. Yo haciendo algunos juegos solamente para entretener, porque sin duda que yo no tengo ninguna información, pero pensaba cómo podíamos compatibilizar
la estrategia de seguir con el crawl con esta idea de tener alguna flotación. Hoy yo justo ponía eso en Twitter, de pensar tal vez alguna banda que tomando el piso del crawl hacia arriba permita que vos no intervengas siempre sobre ese 1%, sino que dejes que esto tenga una cierta volatilidad, primero 10%, después 15%. Eso podría tener tres posibilidades. Una es, seguís con el crawl y lo dejás como piso y ampliás la banda. La otra es que subas el piso, que sería lo más adecuado, pero eso no le va a gustar al gobierno, es decir, que lo subas ahora el piso. Y la otra es que lo subas en la primera revisión, porque la revisión, ponele, la vas a hacer o la segunda, lo vas a hacer en agosto, la vas a publicar ya prácticamente cerca de las elecciones, entonces que ahí hagas la suba esa en el piso de la banda y la famosa devaluación. Son tres alternativas que yo veo de política cambiaria. Entonces decís, bueno... ¿Ese esquema significa eliminar el dólar blend? Digamos, ir a un tipo de cambio. Ahí está el problema entre la opción 1 de dejar el piso igual que hasta ahora con el deslizamiento del 1% y el dólar blend. Yo creo que de las cosas que más le molestan al fondo, y nos ha pasado en el gobierno anterior, que era una obsesión, es esto del dólar blend. Sobre todo porque ellos tienen un artículo muy importante en el convenio constitutivo que dice que los países no pueden tener tipos de cambio múltiples, duales, etcétera. Entonces tenés que estar pidiendo constantemente un waiver para que te perdonen que haces eso. Pero además, lo más importante es que ellos consideran más importante acumular reservas que usar esas reservas para la brecha. Yo ya sé que es importante, nosotros como argentinos entendemos que la brecha es importantísima. Ellos como que tienen el ordenamiento, las prioridades. Primero son las reservas oficiales, el tipo de cambio oficial, y la brecha atendela con otros instrumentos, con la tasa, etcétera. Es decir, yo creo que ellos van a pedir reducir el blend, pero si reducís el blend, es complicado cómo incentivás, sobre todo si lo eliminás. Si lo reducís de un 10%, bueno, podría ser una estrategia, subir un poco la tasa, y además porque los chacareros, los productores agropecuarios, estás en el mejor momento para hacer un programa y para cumplir una meta de reservas, porque de alguna forma ellos en abril, mayo, hasta junio, tienen que vender porque hay que pagar todos los gastos de la campaña, ¿no? Entonces, si la tasa es alta, la tasa en pesos, si la tasa es alta, si te obligás ante el fondo, porque nadie lo termina de creer, pero si te obligás ante el fondo a subir las retenciones, mira lo que te estoy diciendo, en junio, pero que eso sea creíble porque se lo prometes al fondo, porque si no electoralmente todos sabemos que no las van a subir. Y hay necesidades financieras por parte de los productores, yo creo que puede haber una liquidación. Pero lo ideal sería que esa eliminación del blend se hiciera con un pequeño salto de ese piso del 1%, que fuera ahora al inicio del programa, y que eso se vendiera junto con una liberalización de alguna parte del cepo, ya que vas a tener fondos, no los stocks, ¿no? Yo creo que los stocks le van a dar bopreal. Pero sí para las utilidades y dividendos no claro, incluidos por multinacionales o ese tipo de cosas. Claro. Pero todo un esquema donde igualmente continúa, por ejemplo, las restricciones de compra de dólares para atesoramiento, digamos, que quiere comprar dólares para atesorar. Eso es bastante, es cierto. A mí esas ideas de pasar esas... O sea, vos hoy podés comprar para atesorar legalmente en el dólar MEP. Si la brecha es pequeña, no es tan relevante el tema de atesoramiento. Podés agrandarlo un poco, pero sí, es el tema más crítico, ¿no? Pero sí eliminarlo para todo lo que sean flujos que tengan que ver con el comercio, con las inversiones, con los pagos de utilidades de ahora en adelante. Eso sería como muy importante, hacer línea cero y te digo, para atrás te doy bopreal o licitamos los bopreal. Y para adelante, todo lo que sea, menos la acumulación o un nivel muy grande de acumulación de FAE. ¿El gobierno qué quisiera apostar? Porque el gobierno venía apostando de que iban a ingresar los dólares los propios argentinos. Bueno, eso no ocurrió, por eso ocurrió con el blanqueo, pero con un incentivo muy grande, después la baja de retenciones. Bueno, ahora es el fondo, ¿no? Ahora, la apuesta del gobierno, ¿para qué es ir a la unificación? ¿Para qué quiere el fondo? Para que entre en algún momento dólares, salgan dólares del colchón y se metan en el sistema,
para que vengan capitales, para que venga vaca muerta y demás. Ahora, para eso necesitas un dólar unificado. Yo creo que sí, el dólar unificado siempre es la condición óptima, me parece que buscan ciertos inversores. Igual, la verdad, los inversores importantes, al margen del RIGI, que es un beneficio bastante grande, te van a estar mirando qué pasa en las elecciones, ¿no? Yo creo que dado que ya falta poco, se van a tomar el tiempo para ver cuán consolidado está este gobierno en su capacidad de gobernar, sobre todo porque ha tenido un primer año que fue muy bueno, las cosas le salieron muy bien y sobre todo tuvo la bendición del cielo, que fue un blanqueo que ninguno, ni ellos, ni nadie esperaba semejante cantidad. Ahora, es difícil encontrar un evento como el blanqueo todos los años y el blanqueo te permitió empujar la inconsistencia que vos ya ibas teniendo con la cuenta corriente y el dólar apreciado. Claro. Yo creo que el gobierno perdió la gran oportunidad de modificar esto en noviembre, diciembre, aprovechando el envío del blanqueo. Y bueno, y ahora obviamente cuanto más se acerquen las elecciones, más difícil es hacerlo, porque alguna repercusión, yo creo que no va a ser tan grande, incluso si hubiera un pequeño salto en el tipo de cambio, el efecto sobre la inflación, pero obviamente que ellos lo verían como una especie de fracaso en momentos electorales. Entonces, Martín, van a tratar de postergar todo esto para después de las elecciones. Martín, déjame hacer un comentario respecto al chat, porque ahí veo un par de mensajes, a ver si por aquí se me pasó, ¿no? Otro como Rubinstein, nos chocaron mal y ahora dan consejo, lo hubieras hecho, me molesta a los que pierden mal dar consejo. Bueno, yo te voy a decir algo, voy a contestar yo a esto. A mí me parece interesante hablar con gente profesional que sabe economía. Si fuera por eso, vos supongo que defendés al gobierno de Milei y de Caputo. Es decir, pocas veces se ha visto chocar de una manera tan brutal la economía argentina como la chocó Caputo en el 2018. De hecho, Milei mismo decía, defendiendo a Sturzenegger, que había hecho un desastre con el préstamo del FMI. Están los videitos ahí, lo ves, se lo sacan. Yo no me subo a esa, porque me parece que es la chicana típica, digamos, de... Ahora, si el presidente le da una segunda oportunidad a Caputo, que pocas veces se vio chocar la calecita como la chocó el gobierno de Macri, digamos, que tenía, yo digo, llega el gobierno de Milei y bueno, la verdad tiene una herencia terrible. Los márgenes, el de Alberto Fernández, está bien, sea un desastre, total. Tenían una oportunidad, tienen la excusa de la pandemia. Lo mismo, para mí fue un desastre. La chocaron todas, fueron para un lado, para el otro, tuvieron un superávit récord 2 años consecutivos, se quedaron sin reserva. Ahora, el caso de Macri, pocas veces se vio una oportunidad donde te llegan 70.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares, unificaste el mercado cambiario de una y la chocaste, no es que te pasó algo, entonces, pero bueno, Milei consideró que en este momento era mejor ponerlo a Caputo que a Ocampo, y muchos dijeron, bueno, la verdad es que es una señal de pragmatismo poniéndolo a Caputo en vez de Emilio Ocampo y probar la dolarización y esas cosas. Entonces, no digo, porque hay varios mensajes respecto de eso. Nosotros hablamos con gente profesional. Ahora, si vos sos un libertario, lo banca el presidente y demás, este argumento, nadie puede hablar. El mismo argumento era en la década del 90, con lo que había pasado con el derrumbe del Plan Austral. Digamos, todos los estructuralistas, que eran tipos muy reconocidos, que habían tenido esa experiencia, ¿no? Frenkel, el propio Archunov, Broderson y demás. Eso fue durante los 90. Hasta que los 90 la chocaron toda. Entonces, está bien ir construyendo e ir viendo, todos han fracasado en la economía argentina. Entonces es interesante como poder hablar con gente que ha tenido una experiencia no solamente en la academia, sino también más allá de que en el caso de Jorge Carrera no era el que decidía la política económica, evidentemente, no era el ministro de Economía. No. Pero bueno, quería hacer ese comentario, porque me llama la atención la contradicción. Dice, che, ustedes la chocaron, no pueden hablar. Entonces, ¿y qué? ¿Y confían en el ministro de Economía? Para eso usar la chicana de Melconian, que dice, che, voy a Wall Street y me dicen, che, pero están lo mismo que la chocaron en el 2018. ¿Por qué ahora le va a salir? Y alguno que la chocó en el 2001 también está de ministro, pero bueno. Bueno, está bien. Es decir, Federico que viene ahí de La Plata,
Hemos escrito incluso juntos, ¿no? Claro, Hemos sido coautores coautores de libro y todo. de libros y demás. La chocó con Caballo en el 2001, la chocó en el 2001. Bueno, ahora, yo por eso no me prendo esa chicana, digamos, y en todo caso, teniendo en cuenta eso, que ha sido una constante, el fracaso de los asesores de política económica en la Argentina, vale, digamos, discutir profesionalmente en base a las experiencias. Martín. Sí, Jorge, te quería preguntar, vos recién hiciste un comentario, pero quería profundizar un poco esto que justo ayer señaló nuevamente Arriazu en una charla que no está grabada, donde plantea que si en el cambio de esquema de política cambiaria hay un movimiento del nivel del tipo de cambio, eso va a inflación y termina dando una vuelta más la calecita y termina rompiendo todo y volvés al punto inicial con el mismo tipo de cambio real, con los mismos problemas que estás ahora, porque se traslada todo, ¿no? Que no admite, digamos, devaluación este tipo de plan. ¿Vos lo ves en esa línea también? Mira, el problema está en parte bien lo que dice Arriazu. A mí algunas de las cosas que él dice no comparto, pero el problema es que ese círculo lo tenés de los dos lados. Es decir, si vos no haces nada y esperás la convergencia natural, nosotros ya lo vivimos justamente, estábamos hablando de la convertibilidad entre el 98 y el 2001, nosotros nos pasamos viviendo y esperando que de alguna forma se diera la convergencia a la que imagina Arriazu, esa de el MEP converge desde arriba hacia abajo, etc. Es maravilloso, en los libros puede pasar, en la economía argentina con tanta desconfianza, con expectativas, con que vos no podés darte el lujo como empresario de no cubrirte por si el dólar cambie, entonces no podés recuperar el capital que vendiste a cierto dólar. Entonces, esa posibilidad es muy difícil. La otra, él tiene razón. Es probable que si haces una corrección, por eso hay que hacerla en el momento oportuno, si haces una corrección, es probable que tenga algún impacto inflacionario. No va a ser el impacto inflacionario que tuvo la corrección que desgraciadamente tuvimos que hacer nosotros por insistencia del Fondo Monetario, pospaso, porque le habíamos pasado la gorra a medio mundo, a China, a la CAF, etcétera, y obviamente el fondo que sabe manejar todas estas cosas no iba a desembolsar los fondos e íbamos a entrar en default. Pero yo creo que en ese caso el traslado a precio fue muy grande porque tenías un candidato muy loco que decía que el tipo de cambio iba a ser 3.000, 4.000, 5.000. Ahora estás en una situación un poco más tranquila, tenés ajuste fiscal que fue muy importante y muy notable lo que hizo este gobierno. Entonces, el pass-through va a ser muchísimo más acotado. Ojo, creo que ya lo dije con vos, con ustedes el otro día. Ojo, si hacéis las cosas a tiempo, en tantas experiencias que he tenido, yo siempre recuerdo esta de charlando con Remes en octubre del 2001, analizando estas cosas que no le gustan al presidente, de las cuales yo me he especializado, que es modelos de tipo de cambio real de equilibrio, cuáles son, estudiando el del fondo, el de otros organismos. Yo le decía a Remes, mirá, 1,40 parece un número súper apropiado, 40% de evaluación. Llevamos una deflación que devaluó más o menos 15, eso tendría que poder acomodar en los números. Terminamos en 4. Es decir, si no haces las cosas a tiempo o el contexto se te pone malo, por ahí lo que es correcto y es una pequeña corrección cambiaria, se te termina convirtiendo en una debacle. Entonces, yo creo que Arriazu, para redondear, tiene razón. No creo que entres en un circuito infinito, pero también es cierto que lo que él propone, que es la convergencia con flexibilidad nominal descendente, eso hay que darle la derecha a Keynes o a quien sea, no existe y menos en Argentina. Sí, lo hablamos la otra vez, ¿no? Él propone el enfoque monetario del balance de pagos, ¿no? Dice, si yo tengo el sector público en equilibrio con superávit, que es un poco lo que venía planteando permanentemente Milei, no me preocupa los dólares van a aparecer, digamos, porque eso significa que, va a haber pocos pesos y los que tengan dólares van a introducirlos en el sistema. Digamos, los dólares van a aparecer. Tengo déficit de cuenta corriente, ¿qué importa? Si es algo del sector privado.
Exactamente. Ahí hay una cuestión muy importante, Maxi, con lo que decías hoy teóricamente, ¿no? Ahí es cuando la antiojera ideológica, en ese caso no estructuralista, sino un poco más ortodoxa, te dice, como microeconómicamente estamos pensando en decisiones de agentes privados que están poniendo la suya, no van a cometer errores. Si tienen déficit en cuenta corriente y estamos yendo hacia un déficit en cuenta corriente, es porque intertemporalmente, perdón la technicality, saben que eso de alguna forma es financiable. La realidad después te demuestra que no es así, que los déficits en cuenta corriente, ante una señal de precios muy mala como es la del tipo de cambio real, hace que la gente tome decisiones que en un momento el agregado de esas decisiones, por más que el sector público esté en superávit, el agregado de esas decisiones se convierte en inconsistente. Entonces, el superávit fiscal es una condición necesaria para mejorar la cuenta corriente, pero posiblemente no es suficiente en este tipo de contextos. Necesitas de alguna forma coordinar las decisiones de los agentes privados para que ese déficit no se vuelva tan grande y en un momento se te dé vuelta. Claro, el argumento es, hay un déficit, era en los 90 lo mismo, hay un déficit porque te están financiando la entrada de capitales, inversiones que te van a generar más dólares a futuro, ¿no? Era un poco ese el argumento. Y el argumento de Caputo, porque vos lo escuchás permanentemente, es, o el de Milei, dice, pero ¿cómo viene a hablar? Es irrelevante el tipo de cambio. Viene a hablar del tipo de cambio. Yo tengo el sector público en equilibrio, bueno, voy a tener déficit de cuenta, si tengo déficit de cuenta corriente me lo van a financiar. Porque, bueno, si los argentinos quieren gastar más dólares de los que generan, y bueno, yo no muevo el stock de pesos, y bueno, tendrán que usar los dólares del colchón. Pero acá va a haber más dólares. El problema es que él está distorsionando un precio relativo muy importante que es el tipo de cambio. Si lo dejaras que fuera realmente el tipo de cambio en términos de equilibrio donde los mercados están funcionando, podría ser que aceptemos la discusión si ese tipo de cambio en ese momento es el adecuado. Pero ahora vos lo estás distorsionando porque lo usaste como una efectivísima antiinflacionaria, perdón. Y bueno, ha funcionado muy bien, pero lo apreciaste. Está bien. Usaste el remedio típico. Te hago la última respecto con tu experiencia en el Banco Central. El Central está vendiendo 1.500 millones de dólares en el oficial en los últimos 9 días. Y bueno, vamos a ver cuánto vendió en la brecha. A mí me dicen entre 250 millones, lo más probable, o 500 millones. ¿Qué dólar está vendiendo? Bueno, eso hay que ser muy cuidadoso con eso. Evidentemente el banco tiene reservas netas negativas. Sí. Las reservas netas negativas quiere decir que a las brutas le sacás los vencimientos del próximo año. Y el oro, si se lo sacás, te quedan las líquidas. Ahora, los vencimientos del próximo año no significa que vos los tengas que tener hoy. Si por ahí vence dentro de 8 meses, es posible que estés usando esos fondos. Y bueno, y dentro de 8 meses veremos que las reservas netas son una idea precautoria. Si haces la cuenta de las reservas netas negativas y sacás el oro, lo que te queda es que estás usando lo que se llama la liquidez que tiene el Banco Central, que son parte de los encajes que se usan como un mecanismo prudencial, sobre todo de los depósitos en dólares. Yo por eso, en el trabajo que hemos hecho con la gente de Fundar sobre convivencia de monedas, etcétera, que es un lindo trabajo que aprovecho para promocionar con el público tan especializado que tienen ustedes, es que hay que ser obviamente muy cuidadoso porque los encajes en dólares son la última reserva que vos tenés para una parte del sistema financiero muy importante, que es el sistema financiero en dólares. Y que es, yo lo vengo insistiendo desde el año pasado, la fuente de donde las reservas han crecido. Porque por la característica que tiene Argentina, recordemos que cada crédito en dólares se tiene que liquidar en pesos. Vos no recibís dólares, se liquida en pesos y después tenés acceso a dólares o acceso a hacer carry trade con esos pesos, pero siempre vas a tener el acceso a volver a ir al mercado, pedir el capital más los intereses. Entonces, muchas de las reservas netas que ha comprado el Banco Central, las compras, reservas netas no se nota, pero las compras que ha hecho han sido por este crecimiento fenomenal de los créditos en dólares y de las ON en dólares. Los dos se liquidan en el mercado oficial, se convierten en pesos
y después vos tenés derecho a acceder al mercado oficial. Esa es una vieja cosa que viene desde el 2002. Hay que ser muy cuidadoso porque obviamente ese sí que es una bicicleta que necesita estar mantenida y ser creciente o al menos estable, en términos de que si no, si se empezaran a reducir los créditos en dólares, obviamente vos tendrías un efecto muy importante sobre las reservas que se sumaría al que tenés de la deuda comercial, ¿no? Está bien, pero vos decís el Banco Central hoy tiene la liquidez de los encajes bancarios, de los depósitos en dólares del sistema. Bueno, en el transcurso hasta que no defina el nuevo régimen cambiario, está usando eso. Ahora tiene que definir cuanto antes el nuevo régimen cambiario, pues si no vas a estar perdiendo parte de lo que te envíe el FMI como cash, como desembolso inicial, si seguís en este ritmo, no sé, en 3 semanas, 4 semanas. Y sí, la suerte que tienen es que estamos entrando, como te decía, en el mejor momento del año, ¿no? Eso, de alguna forma, además, los costos de los productores agrícolas están estresadísimos, es decir, que de alguna forma van a tener que vender o, bueno, conseguir crédito en pesos y tratar de postergar esa decisión y ver si eso es grave. Si se consolidan las ideas de una devaluación, es muy probable que los productores agrícolas son sujetos de crédito y le convenga, obviamente, esperar, tomar un crédito y ver qué pasa. Pero por eso, lo último que digo es la comunicación de este acuerdo. Me parece que hay que ser muy prolijo para que dé la idea, una vez que esté firmado y aprobado, de que es suficientemente contundente como para evitar la especulación de que después de las elecciones va a haber algo grande, grande, grande. O grande. Es decir, que va a haber un segundo ajuste cambiario, digamos, después de las elecciones. Segundo, si hubiera uno ahora. El problema es que yo creo que el gobierno está tratando de negociar de que no haya ningún tipo de ajuste cambiario ahora. Simplemente una banda más alta que sería un semiajuste, ¿no? Pero el problema es el piso de la banda, no tanto el techo.